El tema que voy a exponer es agua para todos y voy a referirme concretamente a las acciones que se pueden hacer por el agua en el estado de Oaxaca. Bueno, esta ponencia presenta propuestas para contribuir a resolver la problemática de la escasez y la contaminación del agua que experimenta el país y especialmente el estado de Oaxaca. Los problemas expuestos son los de tipo legal, económico o ambiental, de escasez, contaminación y falta de sensibilización de los usuarios. Se expondrán acciones con un manejo sustentable del recurso hídrico y se toman como ejemplo los casos de algunas comunidades de diferentes regiones de donde proceden estudiantes de la Universidad del Mar. Mi reflexión es completamente desde el ámbito académico. Dentro de la materia de patrimonio hemos convocado a los estudiantes de la carrera de Administración Turística para que participen en un concurso que convocó la UNAM, convocado por estudiantes de los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca para que hagan propuestas en ese sentido. Entonces, los estudiantes proceden de distintas regiones del estado y se les pidió que hicieran un sondeo, un diagnóstico de cuál era la problemática del agua en su localidad. Bueno, el estado de Oaxaca se ubica en el sur del país, en el extremo suroeste del istmo de Tehuantepec, colinda con los estados de Guerrero al este, Puebla al norte, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. Oaxaca tiene una gran riqueza en muchos sentidos. Tiene una gran riqueza regional, ya que está conformada por dos grandes cadenas montañosas, o tres cadenas montañosas, lo cual produce 8 regiones con climas totalmente diferentes unos de otros. Tenemos la región de la Mixteca, la Sierra Sur, la costa, los valles centrales, el istmo de Tehuantepec, la Sierra Norte, la cuenca del Papaloapan y la Cañada. Esto tiene una diversidad climática que va desde el clima caluroso húmedo, templado y frío. Otra de las riquezas del estado de Oaxaca es que es el estado con mayor diversidad cultural del país. México, después de la India, es el país que más diversidad cultural tiene, pues el estado de Oaxaca es el que más diversidad cultural tiene en México y tiene 16 grupos étnicos reconocidos: los amuzgos, los cuicatecos, los chatinos, los chinantecos, los chochos, los chontales, los guaves, los incatecos, los mazatecos, mijes, mixtecos, nahuatlecos, triques, zapotecos, zoques y popolucas. Oaxaca es también el estado que tiene mayor biodiversidad. Es el estado más biodiverso de México. Se conocen 1,431 especies de vertebrados, de los cuales 736 son aves. Para plantas vasculares, los endemismos oscilan entre 1% y 57%, con un promedio del 8.3%. Por ejemplo, tan solo en el estado de Oaxaca existe una mayor cantidad de especies de aves que en los Estados Unidos de América. Aquí tengo una tabla comparativa entre la población urbana y rural del estado por las distintas regiones, ¿sí? En donde vemos que hay algunas regiones en donde es mayor la población rural, por ejemplo en la Cañada, con un 87.7%. La zona de los valles es mucho más, tiene una mayor población urbana, con un 72%. Oaxaca tiene también una división regional distrital, o sea, la división política del estado es bastante compleja.
porque aparte de las 8 regiones, está dividida en 30 distritos y es el estado mexicano que tiene mayor cantidad de municipios, tiene 570 municipios. Bueno, aquí está una lista de las principales ciudades importantes. Entonces, el tema para identificar es cuál es la problemática del agua en el estado. Y eso creo que nos puede dar una idea general de cuál es la problemática del agua en nuestro país. Por un lado, analizamos por el contexto de donde provienen los estudiantes que participaron en este sondeo. Tenemos datos que hablan del uso del uso rural y agrícola del agua y también de contextos urbanos y suburbanos. Se les pidió a los estudiantes que consideraran dentro de su análisis el ciclo del agua. Es decir, eso que nos enseñaron a todos en la primaria, de que de los mares se evapora el agua, se forman nubes, el viento lleva las nubes a la montaña, en la montaña llueve, el agua se filtra hacia el subsuelo o bien se va hacia los ríos para nuevamente desembocar en el mar. Pero también considerar el círculo del equilibrio ecológico, es decir, que esa agua de lluvia que cae sobre la tierra, sobre las plantas, forma parte también de un ciclo ecológico que nutre tanto a especies de insectos, de animales, y que al deshojarse, al perder las hojas, nutren también la tierra y con la lluvia este limo nutre también el mar en el momento en el que esos nutrientes se van a depositar a los mares. Entonces, el objetivo era identificar los problemas de escasez y contaminación de agua. Los problemas expuestos son de tipo legal, económico, ambiental, de escasez, contaminación y falta de sensibilización de los usuarios. Se buscarán proponer acciones con un manejo sustentable del recurso hídrico. La variedad de respuestas y el entusiasmo que hubo por parte de los estudiantes me parece realmente interesante en todas sus propuestas, porque bueno, aquí en distintos momentos del seminario se ha hablado de cómo en las civilizaciones antiguas de México y de América han habido respuestas para que los habitantes habitaran, por ejemplo, en los lagos, ¿sí? El caso de las chinampas en la Cuenca de México, en el Valle de México, o en el lago de Pátzcuaro son ejemplares. Lo comentábamos ayer, después de la conferencia de Marilena Ducci, de cómo hay una sabiduría ancestral para el manejo de los humedales con propósitos agrícolas, en donde los campesinos sabían en qué momento podían sembrar y en qué momento debían cosechar antes de que las aguas desbordaran los humedales. Por otro lado, encontramos que en contextos rurales la mayor parte de la población tiene su propio pozo de donde extrae el producto, el recurso hídrico. Muchas veces se encuentra contaminado porque en zonas más altas, pues, o bien las fosas sépticas o el uso de productos contaminantes contaminan el agua que está en niveles más bajos. Sin embargo, se veía que esa contaminación de alguna manera era con productos que podían permitir la restauración de las aguas.
Se analizó también el contexto en ámbitos de tipo agrícola, por ejemplo, presas. Existen 4 presas en Oaxaca, 2 que se ubican en la cuenca de Papaloapan, una en el istmo de Tehuantepec y otra en la región de la Mixteca. Esas presas han permitido un cierto desarrollo económico en esas regiones. Sin embargo, han tenido un impacto ambiental muy fuerte porque una gran cantidad de ríos secos, de riachuelos secos, que ha impactado necesariamente a las especies animales y vegetales de las cuales me he referido anteriormente. En el contexto urbano, determinamos o me mostraron los estudiantes cómo cuando sus familias se asentaron en los suburbios de las ciudades, en un principio no tenían el servicio del agua potable. Entonces les resultaba muy costoso tener que abastecerse de pipas y por lo tanto cuidaban mucho el recurso, ¿sí? O sea, para hacer la limpieza, por ejemplo, de los trastes de la cocina, pues tenían 2 bandejas, una para enjabonar los trastos, otra para enjuagarlos, y cuidaban mucho el agua y luego utilizaban esa agua para, la reciclaban para regado sus plantas. Pero una vez que les daban el servicio de agua potable, pues ya se olvidaron de esas prácticas y del cuidado del agua, porque pues si una pipa semanal les costaba 300 pesos, ahora tenían que pagar 300 pesos pero al año, ¿sí? Entonces, pues, la verdad se reducía al máximo el costo del servicio y por lo tanto el cuidado pasaba a un segundo o tercer término. Ubicamos también que, bueno, por ejemplo, había situaciones escandalosas, ¿no? Que la gente va a los ríos o a los ojos de agua a lavar su ropa, ¿sí? A mí me tocó ir a un lugar maravilloso que es Piedra de Moros, que es un gran monolito, no sé, enorme, y que en la base hay un ojo de agua. Pues allí iba la gente a lavar su ropa. O sea, dices, ¿qué pasa aquí? Porque era como para que de ahí todo el pueblo se surtiera de agua. Y no, la situación es que cada familia tiene su propio pozo y sin embargo es un acto social el ir a lavar la ropa al río o ir a lavar la ropa al ojo de agua, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una labor de sensibilización de la sociedad, pues para que cambie sus prácticas y valore más el recurso. Olvidaba mencionar que en esta variedad de grupos étnicos que hay en Oaxaca, pues cada uno de ellos tiene toda una cosmovisión. En muchos de ellos hay deidades relacionadas con la lluvia, con los rayos, con el recurso del agua, y que pues es un elemento importante para considerar dentro de nuestro análisis. También hay poca industria en Oaxaca. Digamos que hay unas cerveceras, hay una planta de refinería en Salina Cruz, pero no hay grandes industrias contaminantes en el estado, lo cual creo que es una oportunidad que se puede aprovechar. Una industria muy notable es el turismo, ¿sí? La industria hotelera. Hay ciudades como la capital del estado y también ciudades como Puerto Escondido o Bahías de Huatulco, en donde el turismo tiene una presencia importante. Yo quisiera referirme a continuación del caso de las Bahías de Huatulco. Bahías de Huatulco fue un centro integralmente planeado por Fonatur hace alrededor de 25 años. Creo que entre los mejores aciertos que hizo Fonatur
fue el del uso del agua, ¿sí? Ya que tiene una separación de los drenajes de lo que es agua pluvial con aguas negras. Hay una planta de tratamiento de aguas negras para el reciclaje de esa agua, para el riego en parques y jardines, y también se llenan pipas que pueden ser inclusive utilizadas con fines agrícolas. Existen grandes canales construidos para el desalojo de las aguas pluviales y que de alguna manera han salvado a Vallas de Huatulco de la devastación que pueden producir los huracanes. Sin embargo, un problema que se identificó por parte de los estudiantes es que durante las temporadas vacacionales el suministro de agua a la población se reduce, mientras que se favorece a las compañías hoteleras. Ahí la propuesta es que la ley exija que los hoteles tengan un plan de reutilización o reutilizamiento del agua, por ejemplo, de las albercas. A mí me parece realmente criminal que en un país en donde existe tal cantidad de necesidad de agua, no haya realmente una exigencia para que los ciudadanos y las industrias utilicen racionalmente el recurso. Me parece criminal que, por ejemplo, se utilice el agua potable en el WC, ¿sí? Me parece indignante hacia las personas que no tienen agua potable o que reciben un agua de muy mala calidad. Se ha visto en las poblaciones cercanas a Vallas de Huatulco, por ejemplo en Pochutla, cómo el municipio favorece a las compañías de hoteles, de restaurantes, etcétera, para el suministro del recurso y castiga a los habitantes, a veces dándoles solamente una vez al mes agua, y los está obligando. Finalmente es más caro para ellos el recurso porque tienen que comprar pipas que pagar los 30 pesos mensuales que correspondería el pago del recurso. Hay muchas cosas que hacer por parte tanto de la población como por parte de los diseñadores. Creo que los arquitectos tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, podríamos conectar el desagüe del lavabo a la caja del WC para que usemos esa agua. No sé, creo que a nadie nos perjudicaría usar el agua que utilizamos para lavarnos los dientes o afeitarnos, después de ponerle un pequeño filtro a la coladera, reutilizarla en el WC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el agua de las albercas sea utilizada en los sanitarios de los hoteles. Hay muchas propuestas en ese sentido. Por último, yo quisiera referirme a la nueva ley de aguas, ¿sí? El artículo 4 de la Constitución fue modificada en el año 2012. El derecho humano a la disposición, saneamiento y acceso al agua fue reconocida por la Constitución mexicana. Entonces se necesita elaborar una nueva ley de agua. Sin embargo, el pasado 5 de marzo fue aceptada ilegalmente por las y los diputados el dictamen que se expide por la Ley General de Aguas. 1 de cada 3 mexicanos no tiene agua en su casa. A 3 de cada 10 les llega poca agua y de pésima
calidad. El 70% de nuestra agua sigue contaminándose. Bueno, aquí tenemos el artículo 4 constitucional que fue modificado, que dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, abasteciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Este es un logro ciudadano reciente del año 2012 que debemos hacer cumplir. Sin embargo, aquí les muestro una tabla comparativa entre la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas y la iniciativa de la Conagua. ¿De dónde vendría el agua? La Conagua propone hacer grandes obras intensas en energéticos, privadas, trasvases, acueductos profundos, desalinizadoras, además de ríos y acuíferos sobreexplotados. La iniciativa ciudadana es la restauración y gestión integral de las cuencas. La Conagua, referente al derecho humano y al acceso equitativo al agua de calidad, indica que el gobierno solamente tiene una responsabilidad de otorgar un acceso de 50 litros por habitante por día a cambio de un pago, sin mecanismos para exigir que el agua sea de calidad. La iniciativa ciudadana, por el contrario, establece que habría un monitoreo ciudadano con financiamiento público de acceso equitativo y calidad del agua. Un fondo nacional financiaría sistemas autogestionados en zonas sin acceso. La participación ciudadana. La Conagua prácticamente cierra esa vía y establece que para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. La iniciativa ciudadana es que los consejos ciudadanizados de Cuenca, construidos de manera democrática desde el nivel local, consensaría planes vinculantes para cumplir con metas nacionales. Se respetarían los sistemas de agua indígenas y comunitarios y se democratizaría la administración de los sistemas municipales y metropolitanos. Aquí yo creo que en esa participación ciudadana habrá que incluir que el tema de la contaminación del agua no es solamente referente a la contaminación de este recurso, sino que interviene en la gestión de otros desechos sólidos, de que se debe de hacer una gestión integral para los desechos, separando y enseñando a la población que debe de separar por su propio bien esos residuos. La política frente a la contaminación se mantendría el esquema actual. La Conagua establece solo 19 contaminantes controlados y las inspecciones requieren aviso previo y solo se realizan para 1% de los concesionarios sin control sobre los agroquímicos. Recordamos que también el tema del uso de pesticidas pueden ser un elemento contaminante tóxico en el tema del agua agrícola. La iniciativa ciudadana es prohibir de inmediato sustancias tóxicas y radiactivas. Se prohibiría el uso de aguas nacionales para fracturación hidráulica o minería tóxica. Y los puntos de descarga tendrían que ser de acceso público y permanente. Las aguas pluviales y residuales.
La iniciativa Conagua dice que no se permiten sistemas alternativos de manejo de aguas pluviales o residuales en su artículo 48. La iniciativa ciudadana promueve que se buscaría la gestión separada y aprovechamiento máximo de las aguas pluviales y residuales al interior de cada cuenca. El financiamiento. La Conagua prohíbe la entrega gratuita de agua, ¿sí? La iniciativa ciudadana propone que pague más quien tiene más y se prohibirá contratos con inversionistas extranjeros. Referente a la vigilancia, inspección y sanciones, estudio, monitoreo y contraloría, la Conagua prohíbe obras de estudio y monitoreo sin permiso de la Comisión Nacional de Agua. Y la iniciativa ciudadana promueve la creación de una Contraloría Social del Agua, ciudadana y autoorganizada, que contaría con financiamiento público para monitorear calidad, acceso equitativo, con la facultad de recomendar la revocación del mandato de autoridades incumplidas. Exijamos una ley que proteja nuestros bosques, nuestros ríos y nuestros campos. Exijamos una ley que defienda nuestra soberanía y nuestra seguridad. Exijamos una ley que incluya a la ciudadanía en su planeación. Exijamos una ley que proteja nuestra agua, que proteja la vida. Todos necesitamos agua para vivir. El agua no se vende. Es un tema de soberanía y seguridad nacional. Muchas gracias.